Hola a todos y bienvenidos de nuevo al canal. ¿Cómo están? Espero que estén teniendo un día increíble. Hoy, como ya vieron en el título, vamos a sumergirnos en un tema que está dando mucho de qué hablar en el mundo de los dramas turcos, el romance secreto de Mert y Afra. ¿Listos para el chisme? Porque yo sí. Y antes de que empecemos a desentrañar esta historia, si son nuevos por aquí, consideren suscribirse. Ya saben, para no perderse ninguna novedad sobre sus series y actores favoritos. Y activen la campanita para no perderse ningún vídeo. Ahora sí, al lío. Mert Ramazan Demir y Afra Sarıoğlu, nombres que seguramente resuenan en sus oídos si son fans de las series turcas. Ellos son, por supuesto, los protagonistas de la exitosa serie Yalan, o Golden Boy, y vaya que han sabido robarse el corazón de millones de espectadores alrededor del mundo. La química entre ellos en la pantalla es innegable, y ha sido uno de los grandes ganchos de la serie. ¿Pero qué pasa fuera de la pantalla? ¿Hay algo más que una simple relación profesional? Esa es la pregunta del millón, y es la que vamos a intentar responder hoy. Durante mucho tiempo los rumores sobre una posible relación entre Mert y Afra han sido constantes. Fotos juntos, comentarios en redes sociales, miradas cómplices, todo esto alimentaba las especulaciones de los fans, que como siempre, están al acecho de cualquier pista. Y es que, seamos sinceros, la chispa entre ellos era evidente. Los fans de Yalan veían en ellos no solo a Seyran y Ferit, los personajes de la serie, sino también una posible conexión real. La pareja en la serie ha logrado conectar con el público de una forma muy especial, haciéndonos reír, llorar y, por supuesto, suspirar con sus idas y venidas. Su historia, llena de altibajos, de malentendidos y de un amor que parecía destinado a florecer, resonaba en los corazones de los espectadores que veían reflejadas sus propias esperanzas y anhelos. La serie en sí es un fenómeno. Ambientada en el contexto de una familia acomodada de Gaziantep, Yalan explora temas complejos como el amor, el matrimonio, las tradiciones y la lucha por la independencia. La trama, llena de giros inesperados y personajes memorables, nos atrapa desde el primer episodio. Y en el centro de todo, la relación entre Seyran y Ferit, que evoluciona de un matrimonio arreglado a un amor apasionado y lleno de desafíos. Mert Ramazan Demir, con su carisma y su talento, ha sabido darle vida a Ferit, un personaje complejo y contradictorio. Con su mirada intensa y su habilidad para transmitir emociones, ha conquistado al público. Afra Sarıoğlu, por su parte, ha brillado en el papel de Seyran, una joven fuerte e independiente que lucha por sus sueños. Su actuación, llena de matices y sutilezas, nos ha conmovido profundamente. Juntos, Mert y Afra han creado una pareja icónica que ha dejado una huella imborrable en la historia de los dramas turcos. Los medios turcos, por su parte, también han estado muy atentos a cada movimiento de la pareja. Publicaciones, entrevistas, eventos. Cualquier oportunidad era buena para intentar confirmar o desmentir los rumores. Y aunque ninguno de los dos había hablado abiertamente sobre una posible relación, las señales eran innegables. Salidas juntos, citas románticas y un constante apoyo mutuo en sus carreras profesionales. La evidencia era abrumadora. Fotografías en las que se les veía paseando por las calles de Estambul, disfrutando de cenas románticas, compartiendo risas y miradas cómplices. Las redes sociales se convirtieron en un hervidero de comentarios y especulaciones. Cada foto, cada comentario, cada me gusta, era analizado al detalle. La prensa del corazón turca, siempre ávida de noticias jugosas, no dejaba pasar ninguna oportunidad para alimentar los rumores. Pero, ¿qué hace que esta historia sea tan especial? ¿Por qué nos interesa tanto la vida amorosa de estos dos actores? Bueno, creo que hay varios factores que entran en juego. Primero, como ya dije, la química en pantalla es fundamental. Si dos actores interpretan a una pareja de manera creíble, es inevitable que los fans se pregunten si esa conexión traspasa la pantalla. En el caso de Mert y Afra, la respuesta parecía ser un rotundo sí. Segundo, el misterio y la intriga siempre atraen. Cuando los protagonistas no confirman ni desmienten los rumores, la expectación aumenta, y los fans se vuelcan en busca de pistas. Tercero, el romanticismo. A todos nos gusta el romance y ver a dos personas enamoradas, ya sea en la ficción o en la realidad, siempre es algo que nos conmueve. Y cuarto, la cercanía con los personajes.
Al verlos en la serie nos encariñamos con Seyran y Ferit, y deseamos que su amor perdure. Por eso cuando los vemos juntos en la vida real, la emoción se multiplica. Es como si la ficción se convirtiera en realidad, y eso es algo que nos encanta. La fascinación por las parejas de ficción que trascienden la pantalla es un fenómeno global. Desde Hollywood hasta Bollywood, pasando por las telenovelas latinoamericanas, la historia se repite una y otra vez. El público se enamora de las parejas en la pantalla y al mismo tiempo, anhela que esa conexión sea real. La idea de que el amor pueda surgir en el set de rodaje, entre escenas y ensayos, es romántica y atractiva. Es como si el trabajo se convirtiera en un terreno fértil para el amor, donde la magia de la ficción se fusiona con la realidad. El fenómeno de las parejas de la vida real también tiene un impacto significativo en la industria del entretenimiento. Las productoras y los canales de televisión saben que la popularidad de una serie puede aumentar si los protagonistas mantienen una relación fuera de la pantalla. Esto genera un interés adicional en la serie, atrayendo a más espectadores y aumentando la audiencia. Además, las revistas y los medios de comunicación se benefician de la cobertura de estas relaciones, lo que genera más clics, ventas y publicidad. Así que, ¿qué pasó realmente entre Mert y Afra? ¿Confirmaron su romance? La respuesta, mis amigos, es sí, más o menos. Aunque nunca hicieron una declaración oficial como tal, las señales fueron cada vez más claras. Fotografías juntos en redes sociales, comentarios cariñosos e incluso finalmente imágenes en las que se les veía juntos disfrutando de momentos íntimos. Era evidente que entre ellos había algo más que una amistad. Las primeras señales fueron sutiles. Un me gusta en una foto de Instagram, un comentario en una publicación, una sonrisa cómplice en una entrevista. Poco a poco, las pistas se fueron acumulando. Fotos en lugares emblemáticos de Estambul, viajes juntos a lugares exóticos, y una serie de gestos que no dejaban lugar a dudas. Los paparazzi, siempre al acecho, captaron imágenes de la pareja disfrutando de cenas románticas, paseando por la playa y compartiendo momentos de complicidad. La publicación de esas fotografías fue un punto de inflexión. Las redes sociales estallaron de emoción. Los fans celebraron la noticia, emocionados de ver a su pareja favorita de la ficción unida en la vida real. Los hashtags relacionados con la pareja se hicieron virales, y las redes sociales se inundaron de mensajes de apoyo y felicitaciones. Y es que, seamos honestos, es como si la historia de Seyran y Ferit se hubiera trasladado al mundo real, y eso, sin duda, es algo muy emocionante para los seguidores de la serie. La noticia, por supuesto, causó furor en las redes sociales. Los fans celebraron la noticia, emocionados de ver a su pareja favorita de la ficción unida en la vida real. Los hashtags relacionados con la pareja se hicieron virales, y las redes sociales se inundaron de mensajes de apoyo y felicitaciones. La euforia fue palpable. Los seguidores de Yalan se sentían como si fueran parte de la historia, como si estuvieran viviendo el cuento de hadas de Seyran y Ferit en la vida real. La pareja se convirtió en el tema de conversación de todos. Las publicaciones sobre ello se multiplicaron, los memes inundaron las redes sociales y los fans se volcaron en la creación de vídeos y edits dedicados a su amor. Y es que, seamos honestos, es como si la historia de Seyran y Ferit se hubiera trasladado al mundo real, y eso, sin duda, es algo muy emocionante para los seguidores de la serie. La conexión entre los personajes, el amor que sentían el uno por el otro, se había trasladado a la vida real. Los fans veían en ellos no solo a los personajes de la serie, sino también a dos personas que se amaban y que estaban dispuestas a luchar por ese amor. Pero como en toda historia de amor, también hubo sus momentos de controversia y especulación. Algunos medios comenzaron a hablar sobre posibles problemas, y sobre si la relación podría afectar a la serie. Otros incluso se atrevieron a inventar rumores sobre infidelidades y triángulos amorosos. Sin embargo, Mert y Afra, lejos de dejarse influenciar por estas habladurías, continuaron con su relación, demostrando que su amor era más fuerte que cualquier rumor. La presión mediática y la atención constante a la que se vieron sometidos no fueron fáciles de sobrellevar. Las expectativas de los fans, las críticas de los medios y los rumores infundados crearon un ambiente de tensión y ansiedad. Sin embargo, Mert y Afra supieron mantener la calma y el equilibrio. Se apoyaron mutuamente, se mantuvieron fieles a sí mismos y no permitieron que las críticas afectaran su relación. Pero, ¿qué pasa con la situación actual? ¿Siguen juntos?
Esa es la pregunta que muchos de nosotros nos hacemos. Lamentablemente la respuesta no es tan sencilla. Recientemente surgieron noticias sobre una posible ruptura. No voy a entrar en detalles específicos, porque no hay confirmación oficial, pero sí, parece que la relación llegó a su fin. Y es que, como todos sabemos, el amor a veces es complicado, y las relaciones pueden terminar, por mucho que nos gustaría que durasen para siempre. La noticia de la supuesta ruptura causó tristeza y decepción entre los fans. Muchos se sentían como si hubieran perdido a sus personajes favoritos de la vida real. Las redes sociales se inundaron de mensajes de apoyo a ambos actores, expresando su cariño y su comprensión. Los fans reconocieron que las relaciones son complicadas y que a veces, las cosas no salen como uno espera. Sin embargo, también expresaron su tristeza y su nostalgia por el amor que habían compartido. La especulación sobre los motivos de la ruptura comenzó de inmediato. Los medios de comunicación y las redes sociales se inundaron de rumores y conjeturas. Algunos culparon a la presión mediática, otros a las agendas apretadas de los actores y otros simplemente a la incompatibilidad. Lo cierto es que hasta el momento, no ha habido ninguna declaración oficial sobre los motivos de la ruptura. Pero a pesar de las idas y venidas, lo importante es recordar los momentos que compartieron y la felicidad que nos regalaron. Mert y Afra nos demostraron que el amor puede traspasar la pantalla y que la magia de la ficción a veces se puede convertir en realidad. Aunque su relación no haya durado, el cariño que los fans sienten por ellos sigue intacto, y siempre recordaremos su historia con mucho cariño. El recuerdo de la relación entre Mert y Afra seguirá vivo en la memoria de los fans. La historia de su amor con sus momentos de alegría y de tristeza, es una de esas historias que nos recuerdan la fragilidad y la belleza del amor. Aunque su relación no haya durado para siempre, siempre recordaremos la pasión que los unió, la complicidad que compartieron y la felicidad que nos regalaron. Su historia es un recordatorio de que el amor puede surgir en los lugares más inesperados y que, a veces, la magia de la ficción puede convertirse en realidad. Y hablando de cariño, me gustaría hacer una mención especial a la forma en que Mert y Afra han manejado su relación con los medios y los fans. Siempre han sido respetuosos y amables y han sabido mantener su privacidad sin dejar de ser accesibles. Es algo que se valora mucho, especialmente en un mundo como el de la farándula, donde la sobreexposición y los escándalos están a la orden del día. La capacidad de Mert y Afra para mantener la calma y la compostura frente a la presión mediática y la atención constante es admirable. Han sabido mantener la privacidad sin dejar de ser accesibles, lo que ha generado un gran respeto y admiración por parte de los fans y de los medios de comunicación. Su actitud respetuosa y amable es un ejemplo a seguir para otros actores y actrices. Han demostrado que es posible ser famosos y exitosos sin renunciar a la privacidad y sin caer en los escándalos. En resumen, la historia de Mert y Afra es una de esas historias que nos recuerdan que el amor puede ser mágico, pero también efímero. Nos demuestra que la química en pantalla puede llevar a algo más, y que los fans, a pesar de todo, siempre estarán ahí para apoyar a sus ídolos. Y aunque su relación no haya durado para siempre, siempre recordaremos su historia con cariño y nostalgia. Su historia es un testimonio de la fragilidad y la belleza del amor, y de cómo la magia de la ficción puede, a veces, convertirse en realidad. Y bueno, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que les haya gustado. ¿Qué opinan ustedes sobre la historia de Mert y Afra? ¿Creen que su romance fue genuino? ¿Y qué esperan para el futuro de sus carreras? Déjenme sus comentarios abajo. Me encanta leerlos y saber qué piensan. Compartan sus opiniones, sus teorías y sus esperanzas. ¿Cómo creen que les irá a Mert y Afra en el futuro? ¿Qué papeles les gustaría verlos interpretar? ¿Creen que volverán a encontrar el amor? Muchísimas gracias por ver este vídeo. No olviden dejar un like si les gustó, compartirlo con sus amigos y, por supuesto, suscribirse al canal para no perderse ningún contenido sobre el fascinante mundo de las series turcas. Y por favor, activen la campanita para recibir notificaciones cada vez que subamos un nuevo vídeo. Hasta la próxima. Un abrazo enorme.